lucha con firmeza para conservarla en el futuro. Buenas noches, seguimos con Hable el Pueblo y ahora retornamos con otro panel para hablar sobre otro tema también importante que tiene que ver con la segunda vuelta, otra campaña con ataques. Para este panel hemos invitado a Carlos Treyes, analista político y ex candidato al Congreso de la República por Acción Popular, Alberto Vallas, abogado y analista político, y a Álvaro Quispe, analista político también, y también es candidato por la Alianza Popular. Señores, buenas noches. ¿Qué tal? Qué ¿Cómo gusto. estás, Harold? ¿Qué tal? Buenas Antes de noches. ingresar al tema, quisiera invitarlos a ver un informe que ha preparado Juan José del Castillo, que tiene que ver precisamente con estos ataques que se están lanzando los candidatos que corren en esta segunda vuelta. Señor director, vamos con el informe. Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta intentan hacerle creer a los electores que ellos son los que defienden los intereses populares. Cuando la ultraderecha se disfraza. Tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski han basado sus campañas para la segunda vuelta diciendo que su adversario es el candidato de los ricos. Torne sería su ministro de Economía, nos da una muestra también de cómo sería su gobierno. Él es un inversionista, un banquero internacional y que lo que nos demuestra es que él quiere obviamente generar confianza para los empresarios. Esa es otra gran diferencia. A mí me dicen que la CONFIEP la apoya a Javier, no sé. Sin embargo, para gran parte de los electores, estas declaraciones solo quieren confundir y distraer a los ciudadanos, ya que ambos candidatos tienen grandes vínculos con los grupos económicos, también llamados el poder fáctico. José Klimper, candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori, es un conocido personaje del mundo corporativo que representa grandes inversiones en la poderosa industria farmacéutica y con millonarios intereses en el sector agrícola. Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski tiene una larga historia vinculada a las transnacionales que han tenido en más de una oportunidad conflictos con los intereses del Estado peruano, como es el caso de los hechos vinculados a la International Petroleum Company, o como cuando fue ministro, se entregó las operaciones del gas de Camisea a Hot Oil, empresa con la que tuvo vínculos comerciales. Lo cierto es que estos personajes, para ganar votos, no tienen ningún problema para negar sus verdaderos intereses. Fue el informe de Juan José del Castillo sobre las cosas que estos candidatos quieren ocultar porque también les resultan incómodas y que en esta fase de segunda vuelta están prácticamente como sacándose los trapitos al sol. Keiko Fujimori ha dicho de que PPK, por ejemplo, iba a eliminar la CTS y PPK dice que es mentira, que él no va a eliminar la CTS. Carlos, ¿qué opinas sobre este escenario con estos dos personajes que se están atacando? Es parte de la complejidad de las campañas, ¿no? En las campañas los políticos quieren ganar el mínimo que tienen a la mano y yo creo también que hay una serie de componentes históricos en el caso peruano y quizá de psicología colectiva que también ayudan a alterar el escenario. Voy a ir explicándolo poco a poco, pero digamos, lo dejo ahí, ¿no? Bien. Alberto, ¿pero tú no crees que más bien esta segunda vuelta, en la que solamente pues tenemos dos candidatos, la población debería tener propuestas para, entre ya estos dos señores, tratar de definir por quién votarían, a quién entregarle el Perú durante los próximos 5 años? Sí, claro, Harold. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, el tema creo del panel es los insultos en una segunda vuelta electoral. Creemos que los insultos, las calumnias, las diatribas, las difamaciones que se han dado, que se han estado vertiendo en esta campaña, nunca han redituado una posibilidad política a ningún candidato. Ahora vemos que los candidatos Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, pues evidentemente que han sido los que menos discurso programático han tenido, los que menos un lenguaje verbal más fluido y menos oratoria y retórica política han tenido, son los que han ingresado a segunda vuelta electoral. Ahora depende de ellos, de sus equipos de campaña, digamos los asesores políticos y la estrategia que ellos hagan para segunda vuelta, es lo que va a determinar realmente en una elección muy estrecha una gran posibilidad de elección política. Álvaro, y cuando PPK le dice, por ejemplo, a Keiko Fujimori de que él sí tiene credenciales democráticas
y Keiko Fujimori le dice a BPK de que ella sí conoce el Perú. ¿Tú crees que esos son ataques o están en realidad que se dicen sus verdades y los peruanos estamos nuevamente asistiendo a este escenario en el que, como bien dice Carlos, parte de repente de la estrategia como para capturar electores? Bueno, el panorama de la segunda vuelta es definitivamente buscar mostrar las debilidades de los candidatos ante el electorado, ¿no? Yo creo que ambos tienen bastantes temas en contra. Evidentemente el historial democrático de la señora Fujimori es muy grande por la imagen de su padre, y Pedro Pablo en este caso no es un personaje que esté muy identificado con el Perú profundo. Entonces yo creo que están cada quien ubicando en su propio contexto, y dependerá que la población valore su programa, pero también sus cualidades políticas de poder salir adelante en estos ataques y en este fuego cruzado que cada día se va a acrecentar. Porque han dicho autoritario, lobista, antidemocrático. Algo de cierto hay en todas las cosas que se dicen, ¿no? Y la gente tiene filtros también. Los electores están acostumbrados a este tipo de situaciones y saben lo que reciben o no. Yo creo que yo quisiera dar un paso un poco más atrás, ¿no? ¿Qué hace que en el Perú esta situación natural de enervarse y de buscar calificar al otro sea tan pronunciada, ¿no? Yo creo que hay varias situaciones, ¿no? La primera es que en todo proceso electoral es una catarsis y la gente lo aprovecha para eso porque tiene muchos pendientes. Se exorcizan de alguna forma. Exactamente. Y los líderes, para querer representar, toman este partido. Entonces ahí tienes un elemento. El segundo elemento, solamente voy a decir tres muy brevemente, el segundo elemento es nuestra historia, ¿no? Nosotros no tenemos una historia de gobiernos democráticos ideológicos, sino más bien nuestra historia republicana es un gobierno es una secuencia de usuales autoritarismos con excepciones democráticas. Eso no ha generado una cultura del diálogo. Nosotros no tenemos un gran proceso de educación nacional que incluya estos elementos que son históricos, abonados a una situación en la que están peleando punto por punto, hace que los ánimos se exacerben. Pero la ciudadanía más o menos sabe de qué se trata. Sería ideal que fuera un diálogo más constructivo, evidentemente, ¿cierto? ¿No? Hay que construirlo a poco. ¿Quiénes tienen responsabilidad en esto? Los medios de comunicación y los líderes políticos. Los partidos. Los partidos, ¿no? Los partidos, pero los partidos están personalizados por los... El partido no sale en la televisión, salen los líderes. Pero es otro error que también justo comentábamos en el anterior panel, de que como que las campañas están muy centradas en el candidato y se ha perdido en realidad lo que es la visión de partido. Cierto. La visión orgánica de una plataforma política, como hablaba Maurice Duverger, es que ahora en el Perú, creo que lo hemos comentado en más de una oportunidad en este panel, el mesianismo y el caudillismo político siempre se ha reflejado en los partidos. En la época de Víctor Raúl de la Torre, Fernando Belaúnde Terry, ahora con Alberto Fujimori, en la herencia y la plataforma política de Keiko. Es decir, lo que comenta Carlos es interesante. ¿Por qué razón, Harold? Porque el estrés político, ¿no? La depresión política de los candidatos llega tal en un sistema de partidos y en una elección tan variopinta y tan cambiante, tan voluble, una metamorfosis que se da en 1 o 2 meses, que permite que los candidatos estén arriba o estén abajo de acuerdo al ánimo electoral. Entonces eso genera pues una depresión, y por eso los insultos de los candidatos y los ataques, ¿no? Ahora, esta sería nuestra quinta elección, digamos, democrática. ¿Tú crees que con estos 72 congresistas que ha ganado Fujimori... 73, es cierto, van subiendo. Corramos el riesgo de que esta primavera democrática pueda desaparecer o difuminarse en algún momento? Bueno, si Keiko Fujimori triunfa en la segunda vuelta, le vamos a devolver al fujimorismo todo el poder al mejor estilo de su padre, ¿no? Va a tener control del Congreso, del Poder Ejecutivo, y ese es el gran temor de la ciudadanía, porque sabemos que las prácticas fujimoristas no son nada democráticas, y por lo tanto todos vemos con pavor lo que sufrimos 10 años. Entonces yo creo que ahí es, aparte de una debilidad, es una herencia que carga Keiko. Tiene un techo muy duro de esa herencia de su padre, y va a depender de cuántas muestras dé hacia la población, de transparencia, de apertura y ante todo de seguridad de que esos excesos no se van a cometer, para que la población confíe otra vez en ella. Y se le sigue enseñando también, si en el caso de que gane Keiko Fujimori, no solamente va a tener esta ventaja institucional de tener una mayoría absoluta, sino que en términos de cultura política, que es lo que estamos discutiendo, se le sigue enseñando a la mayor parte de la población que hoy se educa a través de los medios y en los procesos electorales que sí vale la pena la ruptura constitucional y que las cosas se solucionan por la fuerza.
cuando en realidad en una democracia lo que uno debe cultivar es El consenso, el diálogo. Y el diálogo reformista, ¿no? No hacer las cosas Pero de manera has dicho radical. has dicho una palabra importante, ¿no? El diálogo reformista. ¿Tú crees que nuestra ciudadanía, habiendo votado por Keiko y por PPK, quiere en realidad reformas o quiere sostener el sistema, lo que ya tiene? No, yo creo que quiere reformas. Lo que pasa es que hay destinos económicos de las reformas. Hay reformas de corte heterodoxo desde una perspectiva económica y hay reformas de un corte más ortodoxo que es el modelo. En esa lógica del modelo que la gente parece haber escogido, yo creo que quiere algunas modificaciones específicas. El tema de la jubilación, el ajuste de los derechos laborales. No se puede hablar de los derechos laborales de los 50, pero no se puede tampoco sostener una economía con 75% de informalidad, ¿no? Nuevamente, ¿no? La reforma pensionaria, los temas laborales, algunas discusiones, por ejemplo, en relación a la corrupción. Yo creo que la gente sí está de acuerdo con la muerte civil de las personas que son corruptas. Entonces, sí creo que hay posibilidades de una serie de reformas, pero no necesariamente en el plano económico, ¿no? Pero la población no está, digamos, mirando propuestas que tengan que ver con esta serie de reformas, porque nuevamente los candidatos, vuelvo, están atacándose entre ellos. Sí, o sea, si bien es cierto, es parte de la tradición política, Siempre ha sido. si bien es cierto, es parte de la estrategia, Natural eso. es natural, pero en realidad la población, en vez de aclarar el panorama, más bien siente que la situación se enturbia. A través de la historia política, Harold, los ataques, las diatribas, los insultos y las calumnias en plena época electoral siempre han sido tradicionales, ¿no? Se han firmado pactos éticos electorales que realmente no han servido para nada. El análisis que ha hecho Álvaro es bien interesante. El fujimorismo, ahora décadas después de todo lo que sucedió con la dictadura de Alberto Fujimori, podría ser eventualmente, ¿no?, consolidado en una segunda vuelta electoral como un partido político no solamente institucional y orgánico, sino que el pueblo, después de muchos años, le otorgue a ellos, como dijo Mario Vargas Llosa, la reivindicación política a través de un esquema electoral y democrático que no lo tuvo pues su padre evidentemente hace algunos años. Eso es peligroso y eso es lo que tenemos que analizar también en este debate. Mira, tú has dicho reivindicación política. ¿Tú crees que Keiko Fujimori garantizaría, Álvaro, una reivindicación del fujimorismo ya no como partido autoritario, déspota, con crímenes de sus espaldas, sino como de repente un partido político democrático que pueda limpiar todo lo que significó en los 90? Bueno, si algún mérito se le reconoce a Keiko es que estos 5 años se ha dedicado a organizar su partido, a ser partido en realidad, ha viajado, quiere institucionalizar un fujimorismo mucho más orgánico, que tenga mayor interacción con la ciudadanía. Yo creo que si logra triunfar, definitivamente vamos a darle una validación como partido del fujimorismo y le vamos a abrir un futuro. Eso está clarísimo. Mi impresión, en algunos grados de acuerdo con la voz previa, digamos, ¿no? Mi impresión es que todavía el fujimorismo no tiene la madurez democrática necesaria. Quieren sacar al padre de prisión y el padre es el responsable de la ruptura Y constitucional. cuando vemos al hermano lanzando un tuit diciendo que él va a ser el próximo candidato, no respetando estructuras. Es un poco difícil pensar. Ahora, sin embargo, yo sí creo que el fujimorismo tiene un espacio en la historia política del siglo XXI, ¿no? Sin duda. No, sí, el fujimorismo fue un momento Página histórico. negra o blanca. Y es el partido, Harold, que ha reemplazado al partido aprista, no solamente en el sólido norte, sino como una estructura nacional muy importante. Ahora el fujimorismo, dicen los analistas políticos que hay 2 partidos políticos tradicionales en esta actualidad: el fujimorismo y el antifujimorismo. Es decir, 2 corrientes que se están viendo ahora. Pero Pablo Kuczynski, no sabemos en una intencionalidad política cómo Pero en términos ideológicos irá es probable que sea después de una esta situación coyuntural más que... Es coyuntura, evidentemente. Señores, Sí, yo tenemos tuve la una central acotación llena. Llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas, el pueblo tiene que comunicarse, quiere comunicarse, nosotros dejamos que se comunique. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Harold? Buenas noches. Buenas noches. En su distinguido panel también. Realmente rogamos a Dios de que la dinastía Fujimori nunca más aparezca en escena política. Eso es primero. Y me gustaría también saber la posición de ustedes y también sería muy bueno que todo el Perú, todos los votantes voten por PPK. Yo no soy de ningún partido, pero me gustaría que eso sea. Gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Aló? Sí, aló, lo escuchamos. Mire, hablando mal de los electores,
iba a hacer nada. Los Fujimori ha arrasado en Lima, acá en PRO, que es una organización de clase media, abogados. Nadie está hablando mal de los electores, señor. No, señor, pero no que esté hablando mal, pero de una forma muy camuflada. De esa manera Nadie de camufla ni habla mal de los electores. Eso se lo puedo garantizar. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Si hay algo que nosotros aquí valoramos es al televidente, al elector, tanto de que Canal 11, RBC, es el único que pone sus líneas abiertas para que se comuniquen con nosotros. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, la escuchamos. ¿Aló? Quería opinar. Quería que ustedes también tomaran en cuenta los 5 millones de personas que no han ido a votar y que también es una forma de protestar. Ustedes hablan siempre sobre el 40%, pero es un 26% en realidad. Hay mucha gente que ha protestado no yendo a votar. Y otros con el voto nulo, el voto viciado. Sí, muchas gracias por su comunicación, tiene usted razón. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Sí, la escuchamos. Ustedes no son nada objetivos, todos son antifumoristas. Deben ser más objetivos, señor. Muchas gracias. Sí, gracias por su comunicación. Somos tan objetivos que dejamos que alguien que no está de acuerdo con el panel se comunique. Aló, buenas noches. Aló. Se fue la llamada. Álvaro, tú querías... Sí, no, quería decir contar algo. en torno al comentario que me antecedió nuestro distinguido amigo sobre que el fujimorismo había reemplazado al aprismo, tal vez como maquinaria electoral, ¿no? Sí. Pero no como partido que defienda banderas sociales o que defienda las demandas del pueblo. Yo no entiendo mucho por qué la población le da tanta credibilidad a Keiko Fujimori si no tiene ningún historial de defensa del pueblo, no ha propiciado ninguna ley, nunca ha hecho una carrera política, nunca ha defendido una causa popular de ningún tipo, ni las últimas de la ley Pulpín. Igual el fujimorismo tampoco tiene, o su partido en este caso, ninguna lucha social en estos últimos 5 años o 10 años atrás. Entonces, vive estrictamente la herencia de su padre de un populismo muy bien ejecutado y diseñado, pero creo que como representante del pueblo en banderas de lucha o de ayuda no tiene ninguna historia y es lamentable eso, ¿no? Bueno, también prácticamente estos últimos 25 años han sido de marchas y contramarchas precisamente por... Sí, y hay que analizar las cosas en su más amplia dimensión, ¿no? Y yo creo que el fujimorismo no está listo para volver al poder hoy, pero dije hace un rato que tiene un espacio en la historia. ¿Y por qué tiene un espacio en la historia? Porque lo que ocurrió a partir del año 92 no fue poca cosa considerando de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de una situación altamente inestable en términos económicos. Una catástrofe económica. Una catástrofe económica y una situación de violencia política que más allá de si esto... De terrorismo. De terrorismo, ¿no? Más allá de si esto es justo o no es justo, la gente identifica al fujimorismo como el gobierno que transformó y cambió todo esto, ¿no? Sí. Creo que nuestro esfuerzo debe estar en entender la racionalidad de esos votantes. Tú dijiste un rato, no lo entiendo. Hay que tratar de pensarlo de manera... La lucha, Carlos, es práctica. ideológica. Sí. La lucha es ideológica, es programática. Evidentemente, pues Keiko Fujimori no representa los altos intereses de la nación, ¿no? Incluso podemos apreciar la oratoria de ella, ¿no? El discurso programático y la retórica, pues es de lo más pobre que hay. Ella solamente lee los discursos tan igual como Pedro Pablo Kuczynski, en detrimento de otros candidatos como Alan García, por ejemplo, como Verónica Mendoza, que tenía un discurso muy interesante, pero son ellos los que han ingresado a segunda vuelta electoral con un discurso y con una doctrina, digamos, económica neoliberal. Bien complicado. Los dos leyes, ¿no? El debate que va a haber el 29 de mayo, por ejemplo, va a ser interesante porque vamos a tener a 2 candidatos con sus hojas leyendo. Así es. Sí, pero hay 2 cosas, ¿no? Primero, creo que la diferencia no va a estar en la perspectiva económica. Creo que la diferencia va a estar en que se aproxima mejor a la reconstrucción institucional del país y al ataque a la corrupción y a la estabilidad que se le puede dar. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento en relación a lo que planteas, Alberto, ¿no? También tenemos que preguntarnos esto, ¿no? ¿Qué está esperando el 75% de emprendedores peruanos? ¿Un discurso de debate ideológico o un discurso práctico, eficiente, que prometa cosas específicas? Lo ideal es que tenga las 2 cosas, claro, pragmático. Pero no lo tiene. Entonces la gente está escogiendo. Entonces sí han habido algunos candidatos que han planteado una narrativa,
pero a la mitad de la campaña se han caído por uno u otro momento, por uno u otro motivo. En cambio, PPK y Keiko sí han mantenido permanentemente esta popularidad, por algo será. Muchos afirman que en realidad este es un momento en el que lamentablemente el Perú todavía no está preparado o dispuesto para entrar en debates ideológicos. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos ha manifestado claramente que el 60% de ciudadanos peruanos a nivel nacional son conservadores, buscan una posición política e ideológica de centro, tienen una religión, rechazan una serie de afirmaciones políticas, no están de acuerdo con los insultos y buscan un presidente que realmente, digamos, esté a sus expectativas políticas. Es decir, yo no sé si Pedro Pablo Kuczynski y ahora Keiko Fujimori pues puedan representar ese centro político el cual el electorado está buscando. Pero Yo creo tampoco que- quedan más, ¿no? Que ambos tienen sus bolsones electorales bien definidos, ¿no? O sea, definitivamente el fujimorismo representa los valores en este caso, con los valores de su padre, ¿no? Programas sociales, ese populismo bastante arraigado, ¿no? El voto también del Perú profundo, y Pedro Pablo en este caso es un voto más urbano, más pensante, más joven incluso, pero definitivamente en esta segunda vuelta va a primar quien pueda conceptualizar mejor las necesidades del votante, ¿no? En este caso acá hay dos temas álgidos, que uno es la seguridad ciudadana, que puede ser un punto a favor de Keiko, Sí. y el otro es quién va a darle la certeza y la seguridad de darle mayor velocidad a la economía, a un crecimiento económico mucho Que puede ser el punto a más favor constante y de más Pedro Pablo firme, Kuczynski. ¿no? Que puede ser Kuczynski. Sí. Si es que no contamos el antecedente del gobierno del fujimorismo, donde también se generó velocidad económica. Yo no defiendo al fujimorismo, ojo, pero acá estoy como analista, no estoy como político, ¿no? Acá me han invitado como analista. Entonces quiero verlo Haz tu análisis, Carlos. en su dimensión. Ahora, volviendo un poco al tema inicial, no tanto en pretender, dejando un poco de lado las preferencias personales que podamos tener sobre qué cosa le conviene al país. Volviendo al tema inicial, ¿cómo conseguimos que en adelante el debate político y en general las campañas dejen de ser tan beligerantes y el debate político se enriquezca? Yo insisto que son dos caminos principales. El primer camino es el pluralismo mediático. O sea, no puede haber un país con diálogo si los medios de comunicación solo tienen ciertos tipos de problemas, si no hay tantos espacios como este para discutir. Se necesita una ley de medios, una nueva ley de medios que sin dañar la libertad de expresión regule la mejora de los contenidos y el pluralismo político que todavía no hay en la televisión peruana. Y el otro camino, que no hay que confundir con caudillismo, no significa caudillismo, significa que aparezcan nuevos liderazgos en el escenario peruano Tiene que haberlo. que se movilicen a partir del diálogo y la exposición de Y hay, ideas. y hay otro gran tema que debería ser política de Estado, que es un tema de formación ciudadana también. Porque si bien es cierto lo que tú dices, concuerdo, mientras que los ciudadanos no se hayan formado, no sepan, no conozcan su historia, hayan perdido qué tipo de compromiso cívico, digamos, cursos que se han sacado de la currícula, entonces vamos Y a seguir ahora hay teniendo una este tipo propuesta de eliminar los cursos de historia, de geografía y de educación cívica en las escuelas. Me parece impresionante eso. Es impresionante, pero no hay que olvidar que buena parte de la educación básica hoy está en los medios de comunicación. Por eso me refería a una ley de medios de comunicación que asegure calidad de contenidos. Y eso no choca con la libertad de expresión, ¿ah? Esa es una dificultad ya de mercado, pero que se le obliga a los canales de televisión a tener un mínimo de programas con un contenido vinculado a la cultura, a la educación. Y en los planes de gobierno, Carlos, definitivamente tiene que haber una lucha o una regulación política en los medios de comunicación en lo que se refiere a la televisión basura. Algo se tiene que a eso me hacer refiero. porque evidentemente los medios de comunicación, las televisoras, solamente están vendiendo programas que no sirven para nada, sí, sí. que Y nutren básicamente- de basura, Harold, y son- a la población. De eso estoy hablando. La y son- incultura, y son la estos ignorancia. canales, Sí. y son estos canales los que, de cierta forma, propician que tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Así Kuczynski es, así es. empiecen pues a pelearse, a tener este tipo de sablazos, por usar un término, porque eso les da pues rating. Pero también hay una concertación de medios a favor de ambos candidatos. O sea, cada grupo periodístico tiene su preferencia, por en este caso por Kuczynski o por Keiko. Como hubo preferencias también en la primera vuelta por determinados candidatos. Lo que yo sí creo es que no se está tampoco discutiendo en esta segunda vuelta programas. Definitivamente el elector peruano no tiene una conciencia histórica, una conciencia de evaluar las candidaturas, ¿no? Vamos a ir, creo, más a ver quién logra emocionalmente captar mayor, en este caso, interés, y creo que por ahí se van a explotar las debilidades de ambos. Vuelvo a insistir en ese punto. Quien pueda
poder sortear esos obstáculos va, creo, a Como que tener hemos triunfo. pasado del voto emotivo al voto amnésico, dicen Sí, algunos. claro. 30 segundos, Alberto, y terminamos con Carlos. 30 segundos. Gracias. Bueno, conclusión final. la segunda vuelta electoral definitivamente está muy estrecha. No sabemos quién pueda ganar la elección. Auguramos, como bien lo dijo Julio Arbuizú, ¿no? Lamentablemente tengo que decirlo, auguramos 5 años muy difíciles para la economía y para la política nacional. Esperemos, yo quiero equivocarme respecto a esto, ¿no? Que sea una elección absolutamente democrática, Harold, que gane el mejor y que represente verdaderamente los intereses nacionales. Carlos. Confío en que el pueblo tiene una sabiduría intuitiva, histórica y hasta milenaria para el caso peruano. Eso en primer lugar, ¿no? Creo que hay muchas cosas por mejorar, pero también debemos saber valorar esa sabiduría que, de una manera u otra, a lo largo de la historia, no se ha equivocado tanto en las elecciones si analizamos en el largo plazo. Creo que debemos seguir empujando y creo que al país le convendría que haya un equilibrio entre la mayoría absoluta, casi absoluta que tiene Keiko en el Parlamento, con un poder ejecutivo. Nos estamos olvidando de dos cosas para cerrar, ¿no? El presidente puede vetar leyes y el presidente puede liderar internacionalmente protestas frente al abuso de un Congreso que quiere aprovecharse. El Perú necesita que en Palacio de Gobierno no esté el fujimorismo. Esa es mi postura ya personal. Perfecto. ¿No? Muchas gracias, Álvaro, Alberto. Gracias, Harold. Muchas gracias, Carlos, y bienvenido al panel de Habla el Pueblo. Antes de ir con Factor 11 y Eric Eklin, quiero recomendarles los libros de esta noche. Uno es Quiero ser productor de TV, que es un simpático libro que enseña más o menos a través de las experiencias de expertos en la producción cómo hacer una película, cómo ser productor de televisión y esta serie de cosas que tienen que ver con el mundo de las telecomunicaciones. Restos de un naufragio, que es el libro de Ronald Arquíñigo Vidal. Este es su cuarto libro, el autor de Homicidas Cotidianos, El Diario Nuevo de Brancitev y el autor de Cada uno con su infierno, acaba de publicar este otro libro, que es Restos de un naufragio, muy recomendable. Y la segunda novela de Iván Candela, Cianuro y Los Ángeles, una novela que tiene como escenario el Leoncio Prado, para muchos la otra novela que nos quedó debiendo, el Nobel Vargas Llosa. Señores, muchas gracias. Esto ha sido Habla el Pueblo, soy Harold Alba y los dejo con Eric Eklin y Factor 11, que tiene un programa muy especial. Volvemos mañana a la misma hora.